¿Quién salió también que estaba medio guardadito? Jorge Abel del Rosario de Los Ángeles González. Y bueno, tuvo palabras muy fuertes y nos mandó un hermoso speech de que recordemos todo lo que pasó durante la dictadura. Empezó hablando de libertad y después nos hizo acordar lo que ocurrió aquel 24 de marzo de 1976, cuando empezó la dictadura militar, y todos los cómplices y personeros, es decir, aquellos que actuaron en nombre del proceso militar, que fueron funcionarios del proceso militar y que apoyaron al proceso militar. Vamos a escucharlo brevemente a Jorge Abel González hablar de esa época y después vamos a hacerle caso, porque él dice, hagamos memoria, vamos a hacer memoria. ¿Qué te parece? Vamos a escucharlo. Un acto de verdadera libertad, que no es esa libertad que intentan vendernos los medios de comunicación hegemónicos ni aquellos sectores políticos que buscan sacar un rédito para beneficio de unos pocos privilegiados. Y el acto de libertad que venimos a realizar en este momento es el de hacer memoria, para no volver a repetir los errores del pasado e impedir de que otros los intenten hacer. Sin lugar a dudas, un 24 de marzo no es una fecha cualquiera. En definitiva, no fue simplemente un golpe militar, fue un golpe cívico-militar. Y con lamentable mirada sobre la realidad actual, vemos como aquellos viejos personeros ideológicos de esa dictadura militar de que tanto horror provocó a nuestro país se encuentran nuevamente entre nosotros, escondidas tras palabras edulcoradas y propagadas incansablemente por los medios de comunicación. Bueno, vamos a hacerle caso acá al compañero Jorge González y vamos a hacer memoria. Vamos a hacer memoria. Hicimos un poquito de memoria recordando él con la franciscana, claro, despotricando. Yo lo tuve ahí sentado comiendo de mi heladera a Jorge González y hablando mal de Gildo. Pero volviendo a Jorge González, y nos pide que hagamos un ejercicio de memoria. Dice, hay que recordar los personeros del régimen militar, aquellos que colaboraron, porque como bien dice él, no fue un gobierno militar, fue un gobierno cívico-militar, es decir, hubo civiles y hubo militares. Vamos a recordar 3 nombres de ese gobierno cívico-militar. Y como él dice, esos viejos personeros están entre nosotros. Sí, entre ustedes, le diría. Porque hay 3 personeros. Por casa, ¿cómo andamos? 3 personeros que tuvieron una lucida, una importante, digamos, función de gobierno en la época del gobernador Juan Carlos Colombo, recordemos, gobernador de Formosa durante el proceso militar, lo que se llamaba el proceso de reconstrucción nacional. Bueno, gente que en esa época era joven, hoy ya pasaron unos cuantos años, pero vamos a recordar 3 que el gobierno de Gildo los ha puesto en altos cargos. Jorge Ibáñez. Él es de la época de la dictadura. Jorge Oscar Ibáñez, ministro muchas veces de Gildo Infran y diputado provincial. Jorge Oscar Ibáñez. ¿Sabés qué era Jorge Ibáñez en la época del gobierno militar? ¿Qué era? Fue asesor y fue juez del gobierno militar. Yo, ¿sabés qué tengo? Es que estoy leyendo la presentación que hizo el 24 de noviembre del 2009 ante la Junta Electoral del Partido Justicialista Distrito Formosa, un dirigente histórico del PJ de acá, Humberto Felipe Parmetler. Bueno, Humberto Felipe Parmetler cuestionó que se lo haya designado congresal provincial y secretario de la Mesa Ejecutiva Provincial del Partido Justicialista. Lo impugnó a Jorge Ibáñez. ¿Por qué? Porque dijo
que cómo puede ser que un personaje como Ibáñez, que fue designado por decreto de Colombo, fue designado asesor legal en el gobierno de Colombo y luego fue designado como juez en lo civil, comercial, administrativo y del trabajo de la ciudad de Clorinda. Y en aquella época, dijo Palmetler, recordemos que Jorge Ibáñez y los demás funcionarios del gobierno militar no juraban por la Constitución Nacional. Primero juraban por los estatutos de la Junta Militar. Que haya jurado por los estatutos del gobierno militar no puede ser un representante del Partido Justicialista, dijo. Y nos hizo acordar, fue designado por decreto 1371 del año 78, ahí menciona todos los decretos por los que fue designado este señor Jorge Ibáñez, que ahora es ministro actualmente. Y recordó a otros, pero nosotros vamos a tres, nada más, tres que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo conoce, por ejemplo, Eduardo Hang, que es actualmente ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, uno de los tipos más poderosos porque está ahí en ese superior tribunal que es la última palabra de cualquier juicio. La última palabra la tiene el superior tribunal, como su nombre lo indica, el más alto tribunal. Bueno, ahí está sentado Eduardo Manuel Hang, ministro del Superior Tribunal. ¿Sabes qué fue Hang en la época del gobierno de Colombo? ¿Qué fue? Fue fiscal de Estado. Nada más y nada menos que fiscal de Estado. Es el cargo que actualmente ejerce la Mari Zavala de Copes, sí, que la vemos por todos lados, esa señora muy rubia, muy vistosa. Bueno, ese cargo lo ejerció el señor Eduardo Manuel Hang, que tenemos una foto donde aparece muy jovencito, jurando sobre un libro que no es la Biblia, parece los estatutos del gobierno militar. ¿Y quién le toma el juramento? El gobernador coronel Juan Carlos Colombo. Recordemos, el golpe fue el 24 de marzo, en noviembre ya asumió como fiscal de Estado, y después cuando se crearon las cámaras de apelación, hasta ese momento no había, Colombo lo designó juez de cámara, y ahí arranca la carrera judicial de Eduardo Manuel Hang, 40 años en la justicia, y bueno, 1980 él asume como juez de cámara, puesto por el gobierno militar, y siguió, después vino la democracia, él siguió siendo juez, hasta que lo promovieron a ministro del Superior Tribunal. Así que Eduardo Manuel Hang, actualmente, hubo otros que fallecieron, por ejemplo, Carlos Ontiveros, que fue procurador general, es decir, el jefe de los fiscales, y que fue asesor letrado del Poder Ejecutivo en la época del gobierno de Colombo. Era el subrogante de un famoso funcionario que le llamaban el capitán Granadina, porque era abogado y capitán Domínguez Linares, famoso, andaba de uniforme y con unas granadas, colgando granadas, y así aparecía. Era el terror, porque si aparecía Domínguez Linares te podía hacer meter preso, te echaban de tu trabajo. Bueno, ¿quién subrogaba cuando Domínguez Linares andaba con su granada y su uniforme dando vuelta por ahí? Carlos Ontiveros. Así que Carlos Ontiveros, que es papá de una fiscal actual del régimen gildista, fue el más alto cargo de la fiscalía del gobierno de Gildo, lo ocupó ese señor Carlos Ontiveros, que a su vez fue subrogante de este señor, el capitán Granadina. Y si vamos a otro cargo importante de un señor que fue ministro de Economía muchos años y ahora es también juez del Superior Tribunal de Justicia, vamos a referirnos a Cabrera, Ricardo Alberto Cabrera. Ricardo Alberto Cabrera también fue funcionario del gobierno militar. Mirá vos, te voy a contar. Empieza la historia de Cabrera el 29 de noviembre del 76, la historia dentro del gobierno militar, que Colombo crea por decreto 2002-94 una comisión de estudio para, ¿sabés qué?, para privatizar la empresa textil Formosa.
porque acá este gobierno habla muy mal de todos los que privatizan, ¿no? Bueno, el tipo que estuvo ahí en esa comisión para estudiar cómo privatizar la empresa textil Formosa se llamó Ricardo Alberto Cabrera. Hizo también su trabajo, que lo pusieron desde el año 77 hasta el año 82, es decir, casi todo el proceso militar, fue nada más y nada menos que subsecretario de Industria y Comercio del gobierno de los militares. Fue subsecretario de Industria y Comercio desde el año 77 hasta el año 82. Mirá qué personero del régimen militar. Bueno, González Mirá, dijo que hagas memoria, pero no hacemos tanto, memoria. no le debe estar gustando. Te menciono ahora. 4. Ajá. Uno fallecido ya, Carlos Ontiveros, y otros 3 que están vivitos y coleando, como diría Jorge González, están entre nosotros. Están entre nosotros. Bueno, qué lindo. Ahí en primera fila tendría que estar sentado Han, Jorge Ibáñez y Ricardo Cabrera. Y cuando él decía, hagamos memoria, todos iban a estar con la sonrisa recordando qué buena época que fue el gobierno militar para ellos. Buenísima. Sí. Así que le hicimos caso al señor Jorge González. Por supuesto que todos los mencionados, excepto Ontiveros, que ya no está con nosotros, tienen derecho de réplica. Si quieren llamar y decir, no, Hernández, no, nosotros no fuimos funcionarios del gobierno de Colombo, llámenos, señor Ricardo Alberto Cabrera, Jorge Oscar Ibáñez y Eduardo Manuel Han, digan su verdad. Yo tengo acá todas las fechas, los decretos, todo, así que podemos hacer historia, si quieren. Nambrena, como dice él. Nambrena. No dice él. Bueno, sigue este mensaje, dice: le recordamos al franciscano que el peronismo formoseño fue el único que convalidó la dictadura de diputado provincial a un torturador de peronistas, como fue Agustín Echeverría, ex subjefe de policía durante el gobierno peronista de Joga, y que fuera condenado en juicio por lesa humanidad. Se me olvidaba, Echeverría fue subjefe de policía en la época del gobierno peronista, y fue uno de los acusados por torturas. Acá había una escuelita que le decían, un lugar donde llevaban a los sospechosos de ser guerrilleros o que estén vinculados en las organizaciones guerrilleras, las llevaban ahí y los torturaban. Y Agustín Echeverría fue uno de los acusados y condenados por haber participado, y luego fue un militante del peronismo, fue candidato a diputado, no fue diputado, fue candidato a diputado, y fue subjefe de policía de un gobierno peronista. Así que está buena el recuerdo, digamos, de que también hubo otros que tuvieron una actuación pesada en la época militar y siguieron teniendo figuración. Bueno, Borrini. ¿Viste cómo la gente tiene memoria? Sí, Borrini fue ministro de gobierno muchos años y era un tipo muy vinculado en la época del gobierno militar. Yo no lo critico a González por ser gildista. A ver, cada uno elige en qué lugar quiere posicionarse, a quién quiere apoyar. Yo simplemente lo recuerdo como un antigildista furioso, como un tipo absolutamente jugado en contra de Gildo y denunciando la dictadura gildista. Y eso no pasó hace 70 años. Eso fue antes de que sea ministro. Él un día era opositor y al otro día era oficialista. Jorge González un día criticaba a Gildo y decía que era terrorífico, sentado en la casa de un tipo que sigue siendo, sigue pensando lo mismo. Yo no soy ningún ejemplo de nada, pero sigo pensando lo mismo que pensaba hace 20 años. Entonces, a mí me podrás señalar, me podrás criticar, me podrás decir que odiador, que qué sé yo, pero ¿sabes qué? Yo sigo pensando lo mismo. Ahora González cambia de pensamiento. González es un tipo que un día te defiende una cosa, pero con pasión, y al otro día, con la misma pasión, te defiende al que criticó el día anterior. No puedo entender eso. No puedo entender que pretenda que le creamos ese discurso cuando ayer decía exactamente lo contrario. Sí.